titulares. Ex juez a la cárcel por concederle prelibertad a alias Rasquiña. Asambleísta manabita lidera comisión para tratar reformas de la consulta. La judicatura designó 10 jueces temporales para el Guayas. En 90 días se entregaría el primer retén en uno de los accesos a Turi. Ricardo Barrera fue deportado desde Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Qué tal, amigos televidentes de Ecuador y el mundo? Bienvenidos a Noticias Oro Mar. Pedro, qué gusto saludarlo, buenos días. Hola, ¿qué tal, Katy? Buenos días, televidentes. Iniciamos contándoles que el excontralor Pablo Seri rechaza que ese retrato haya sido ocultado con el rótulo de persona no grata en esta entidad. Más adelante ampliaremos esta información. Y la Corte Nacional de Justicia todavía no tiene fecha para la extradición desde Argentina de Hernán Luque, expresidente del directorio de la empresa Coordinadora de Empresas Públicas, procesado en el caso Encuentro. En un comunicado, el máximo tribunal informó que la causa aún se encuentra en trámite. Aquí iniciamos Noticias Oro Mar. Mucha atención. Actualidad nacional. El presidente Daniel Noboa presentará su informe a la Nación el próximo 24 de mayo en la Asamblea Nacional, fecha en la cual también se recuerda un aniversario más de la batalla del Pichincha. Noboa presentará su informe de labores en sus pocos más de 6 meses en el poder. En este sentido avanzan los preparativos para dicha sesión, por lo que se espera que este jueves exista un ensayo correspondiente. Con 92 votos, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de reformas al Código de la Función Judicial, en el que se incluye el principio de publicidad, reglas para los concursos de oposición y méritos, convocatoria pública, jornadas legales de trabajo, inclusión del teletrabajo, traslados, prescripción y caducidad de la acción, facultades y deberes de las juezas y jueces, entre otros temas. Según el presidente del Legislativo, Henry Kronfle, la normativa es la respuesta a las víctimas y sobrevivientes de la violencia sexual, en la que se incluye la creación de los juzgados especializados de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, para combatir estos delitos y que no queden en la impunidad. Y en medio de discrepancias este martes, la Asamblea Nacional conformó la comisión multipartidista que tratará las reformas de la consulta popular. La comisión especial para tratar las reformas de la consulta popular fue conformada, pero en medio de discrepancias. En la creación de la mesa legislativa multipartidista, todos estuvieron de acuerdo. En donde surgió el problema fue en los nombres que deberían integrarlas. El socialcristiano Vicente Tayano propuso que la lista sea conformada por Carlos Vera, del socialcristianismo, Steven Ordóñez, del oficialismo, Lucía Pozo, independiente, Ingrid Salazar, del Movimiento Construye, y Patricia Mendoza, de Revolución Ciudadana. Los nombres revelados la víspera fueron suplantados por otros. Ahora se viene otro tema, ya que les resta 45 días para analizar las reformas. Entonces, deberán los 5 integrantes ponerse de acuerdo desde cuándo empezar el trabajo. Ya alguno dijo que debería ser desde el miércoles, otro que después del feriado. Creo que no es imposible hacerlo. Los informes entiendo que ya están aquí en la Asamblea Nacional. Sugerirán el respaldo de la unidad técnica legislativa, de los asesores, de los asambleístas que formen parte de la comisión y de una dedicación 24/7, pues, a declararse en sesión permanente para poder... Creo que la siguiente semana, porque estamos con el tiempo en contra, yo creo que saliendo de la sesión de hoy día empezaremos a planificar y ya agendar, a poner fecha para la primera sesión, que asumo será entre hoy o mañana. La Asamblea cerrará sus puertas, pero sí hay la autorización desde el CAL de poder trabajar virtualmente. En total son 5 los proyectos de ley reformatorios que incluyen cambios para el Código Orgánico Integral Penal y para la Ley Orgánica de Extinción de Dominio.
Y siguiendo con este mismo tema, tras votación unánime de los legisladores, Carlos Vera fue nombrado presidente de la Comisión para el Tratamiento de los Proyectos de Ley de la Consulta Popular y Referéndum. De la misma forma, en unanimidad, la legisladora independiente Lucía Pozo fue designada como vicepresidenta. Con la elección de esta parte de la estructura, la sesión finalizó alrededor de las 19 horas este miércoles. Y la Comisión de Fiscalización calificó el trámite de juicio político contra ex autoridades de la Judicatura. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional se reunió la mañana de este martes para tratar dos temas. Uno, conocer la resolución del CAL sobre la suspensión del trámite de juicio político contra la fiscal general Diana Salazar Méndez. Pero también para calificar la resolución de trámite de juicio político en contra de Wilman Terán, Javier Muñoz y Maribel Barreno, expresidente y exvocales del Consejo de la Judicatura. Pamela Aguirre, presidenta de la Mesa de Fiscalización, dijo que por intermedio de la Secretaría de su comisión se notificará al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores SNAI y a la ministra del Interior, Mónica Palencia, para que se proporcione todas las facilidades a los procesados de la interpelación. Señores, ahora Wilman Terán es el más cuestionado, pero cuando él fue juez nacional y sentenció a Rafael Correa por influjo psíquico, ahí era el más aplaudido. ¡Cuánta doble moral! Ese juez está demostrando lo que siempre fue: una persona sin escrúpulos, sin conocimiento del derecho y que jamás garantizó la justicia para los ecuatorianos y ecuatorianas. El legislador de las filas de Construye, Jorge Peñafiel, es el proponente del juicio. Él dio más detalles de los argumentos que le motivó a impulsar el proceso. Las razones del juicio político evidentemente son el incumplimiento de funciones, la ligereza con la cual han manejado el Consejo de la Judicatura, la irresponsabilidad con la cual ellos tomaron decisiones para favorecer a la estructura criminal que funcionó en la justicia mientras ellos lideraron el Consejo de la Judicatura. Señalar que Wilman Terán, ex titular de la Judicatura, está preso por el caso Metástasis. Javier Muñoz también, acusado de obstrucción a la justicia. Maribel Barreno, en cambio, está procesada por tráfico de influencias. Si bien Terán, Barreno y Muñoz ya están fuera de la Judicatura, lo que Construye busca es su censura y prohibición de ejercer cargo público por los próximos 2 años. El proceso que inició en la Comisión de Fiscalización tomará entre 1 mes y 1 mes y medio. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Y este jueves a las 16 horas se realizará la audiencia de revisión de medidas cautelares solicitada por la defensa del ex legislador social cristiano Pablo Muentes, uno de los sospechosos dentro del caso Purga. El caso Purga se deriva de la investigación Metástasis relacionada con una presunta red delictiva que operaba a favor del narcotraficante Leandro Norero Tigua. Hasta el momento, Muentes permanece detenido en la cárcel de máxima seguridad La Roca. Este 21 de mayo de 2024, el Pleno del Consejo de la Judicatura designó 10 jueces temporales para diferentes instancias en la provincia del Guayas. En un comunicado de la entidad se explica que de esas cifras, 7 son para la Corte Provincial de Justicia, 1 para los tribunales distritales de lo contencioso administrativo y 2 para los tribunales distritales de lo contencioso tributario. Esto se da tras declararse la necesidad extraordinaria y emergente en marzo pasado en el marco de las investigaciones que la Fiscalía General del Estado levantó sobre supuestos casos de corrupción. Cambiamos de tema, amigos. Un cadáver con signos de golpes y maniatado fue hallado en pleno centro de Guayaquil. Tras un allanamiento se detuvo a 2 sospechosos que estarían involucrados con el asesinato. Eran alrededor de las 6:30 de la mañana cuando dieron aviso del hallazgo de un cadáver a pocos metros del ingreso a la escuela Santa Luisa de Marillac. Padres que llegaban con sus hijos presenciaron el macabro hallazgo.
A los pocos minutos, la policía llegó para proceder al levantamiento del cadáver, mientras habitantes de la zona comentaban con temor lo sucedido. Me dijeron que había un muerto, pero vine a ver si era el barrio, por ahí. Pero no lo veo. ¿Y en esta esquina quiénes habitan? Hacheros como siempre, pero la mayoría son chamos, que andan son en la calle. Agentes de la Policía Judicial revisaron imágenes de cámaras de seguridad y notaron que el cuerpo había sido trasladado al lugar y decidieron allanar un domicilio cercano en cuyo interior se detuvo a 2 sospechosos. Estamos en un proceso investigativo, ustedes entenderán de que este momento estamos en las indagaciones, nuestra Policía Judicial, DINASED, ya está tomando procedimiento y lógicamente que ya estamos, y informaremos oportunamente los resultados que tenemos en base a ese caso. El cadáver pertenecería a un ciudadano venezolano que, según dicen, se dedicaba a la chamba o recolección de materiales reciclables. Una riña entre conocidos del medio habría sido la motivación del fatal suceso. Cristian Arias, Noticias Oromar. A pesar de la presencia de militares en Portoviejo, provincia de Manabí, la tarde de este martes se registró un nuevo crimen. Los detalles de este y otros hechos violentos en el siguiente resumen. Empezamos en Portoviejo, provincia de Manabí. Un sujeto entró a un hotel y asesinó de varios disparos a un hombre que allí se encontraba. El ciudadano responde a los nombres de Wilson René Basurto Quirós, quien se desempeñaba como administrador de este centro de hospedaje. Varios individuos ingresan al hotel, realizan unas verificaciones, él trata de impedir el ingreso porque estaban buscando a una persona que se encontraba hospedada, justamente un miembro de un grupo delictivo organizado de aquí de Portoviejo, se encontraba hospedado en el lugar. Es una hipótesis que tenemos, que lo ingresaban directamente a victimar a este individuo, quien al oponerse el ingreso le realizan varias detonaciones de arma de fuego a la persona que se finge como administrador del hotel. La policía informó que a una cuadra del lugar se detuvo a la persona por la que habían llegado los sicarios a este hotel. Se puede verificar que hay varios indicios balísticos de un arma 9 milímetros. Este hecho se da en la capital manabita a pesar de la presencia de militares desde la noche de este lunes 20 de mayo. Por otro lado, en Manta, no habían pasado ni 24 horas de una masacre registrada en una cancha ubicada en La Pradera, cuando este 21 de mayo, un hombre fue asesinado a tiros cerca de un taller mecánico de la misma ciudadela. Han sido abordadas por parte de una motocicleta, de la cual se bajan los ocupantes y proceden a realizar varias detonaciones en contra de una de las personas. El hecho violento también dejó una persona herida. La víctima mortal del ataque fue identificada como Manuel Briones Macías, de 21 años, quien era conocido como La Polilla. En otro punto de la ciudad Puerto, un hombre fue baleado en el barrio Santa Lucía de la parroquia Eloy Alfaro. La víctima, identificada como Steven Madrid, fue trasladada a una casa de salud, donde horas después se confirmó su fallecimiento. Pasamos a la provincia de Esmeraldas, específicamente al cantón Río Verde. 3 jóvenes fueron acribillados a tiros por sujetos encapuchados y armados, que llegaron en una motocicleta hasta la vivienda donde se encontraban. Para finalizar, en Machala, provincia de El Oro, 5 sujetos quedaron grabados cuando ingresaron a un edificio para acribillar a 3 hombres. En medio de la desesperación, 2 personas se lanzaron por la ventana en un intento de escapar de la balacera. Uno de ellos cayó en la calzada y fue alcanzado por uno de los sicarios, quien le disparó sin piedad en la cabeza. En total se registraron 3 víctimas mortales y un herido. Mirly Macías, Noticias Oromar. Crisis de seguridad. Y la Corte de Justicia de Guayas se declaró culpable del delito de prevaricato a José Tamayo Arana, ex juez, quien hace 5 años redujo de 20 a 8 años de cárcel la condena que cumplía José Luis Zambrano, alias Rasquiña, el entonces líder de la organización criminal Los Choneros. Con ese fallo, este último se acogió a la prelibertad. En ese sentido, el ex juez Tamayo fue condenado a 3 años de cárcel y deberá pagar una multa de 10 salarios básicos unificados y una reparación integral de $15.000. Un militar en servicio activo fue detenido luego de ser descubierto con 5 paquetes de droga debajo de su asiento mientras viajaba en un bus de la cooperativa Loja
que circulaba por Napo. El hallazgo ocurrió mientras se llevaba a cabo un operativo en la ruta Susufindi-Guayaquil. El implicado es un cabo segundo de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, identificado como Byron Andrés NT. El militar, que investiga ropa civil, se encuentra detenido para las investigaciones, mientras que los casi 5 kilos de base de cocaína fueron incautados y trasladados hacia las oficinas de antinarcóticos. Dentro de 90 días, a partir de la adjudicación del contrato, finalizará la construcción del primer retén ubicado en uno de los accesos a la cárcel de Turi, en Cuenca. El nombre de este proceso es del ingeniero Jimbo Quispe Freddy Mauricio. Freddy Mauricio Jimbo Quispe será el encargado de construir el primer retén en uno de los accesos a la cárcel de Turi, en Cuenca. La adjudicación se dio tras sorteo público realizado por el titular de la municipalidad. Es un retén de cerca de 60 metros cuadrados con tecnología y que afortunadamente ya el Ministerio del Interior, como yo lo había indicado antes, nos ha indicado que hay la voluntad política de que ahí esté Fuerzas Armadas, Policía y Municipio. $77.800 es el presupuesto referencial para esta obra, que incluye la implementación tecnológica, cuyo plazo es de 60 días, sin mencionar los 30 días que tiene el contratista para legalizar la firma del contrato. Es decir, en 90 días debería estar funcionando el primer punto de control. Hay cámaras 360 grados para poder ver todo lo que son las personas que ingresan. El retén tiene un segundo piso donde va a estar toda la gente de seguridad, que va a ver los vehículos. Un retén en temas de seguridad completo, que es el primero por donde van a acceder los vehículos al CRS. Sobre los otros 2 procesos de contratación se realizarían en los próximos días, sabiendo que el alcalde Cristian Zamora ofreció 3 retenes por un asunto de seguridad. Son diferentes contratistas, entran en la página del CERCOP y de ahí sale el sorteado adjudicatario que tiene que iniciar los trámites para la construcción de cada uno de los 3 retenes. Paralelamente, este martes 21 de mayo se efectuó el sorteo para la construcción del Parque Rieles de Monay por un valor referencial de $169.463. También se sorteó 12 contratos de fiscalización de obras de pavimentación rígida. Entre las fiscalizaciones, el retén y el nuevo parque es una inversión de cerca de $500,000 que estará ya en manos de contratistas. Es un paso adelante significativo en la lucha contra la corrupción y el favoritismo. Felicitarle por estas acciones que son bienvenidas para nuestro gremio. Es el tercer sorteo público durante la administración de Zamora, según el municipio. Asamblea Nacional. Volvemos a revisar temas legislativos. Este martes se hizo oficial la suspensión del juicio político a la fiscal del Estado, Diana Salazar. La decisión fue adoptada tras el anuncio de su embarazo. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional conoció la resolución del Consejo de Administración Legislativa CAL sobre la suspensión del juicio político en contra de la fiscal Diana Salazar. Con esto, este martes se dejó en espera el proceso que fue solicitado por el correísmo. En el informe leído, al inicio del tratamiento de ese punto, se detalló que las suspensiones deben durar hasta que las circunstancias que las motivaron sean superadas, tanto para mujeres con embarazo de alto riesgo como para personas con enfermedades catastróficas. Resuelve, artículo 1, suspender la sustanciación y tramitación de los juicios políticos presentados en contra de la señora Lady Diana Salazar Méndez, fiscal general del Estado, por cuanto a la presente fecha y de conformidad con los certificados debidamente validados por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, se certifica el embarazo con alto riesgo para precautelar su salud integral y el interés superior del niño de conformidad a la Constitución de la República del Ecuador y los artículos 12 y 29 de la Ley Orgánica del Derecho al Cuidado Humano. Artículo 2. Resolver que el Consejo de Administración Legislativa, previa aprobación, podrá reanudar la sustanciación y tramitación de las solicitudes de juicio político en contra de la señora Lady Diana Salazar Méndez, fiscal general del Estado, una vez evidenciada que la situación de alto riesgo ha cesado. La presidenta de la comisión, Pamela Aguirre, dijo que el juicio solamente está suspendido y no significa que haya sido archivado, añadiendo que el proceso se retomará cuando la fiscal salga bien de su parto. También solicitó que el secretario de la comisión, Jairo Jarrín, arme un expediente. Mencionó que respetarán las resoluciones para garantizar la vida del niño y de la madre. Es así que la comisión, en la sesión de hoy, estaría
habría estado abocando conocimiento y posiblemente calificando el juicio político a la señora fiscal. Sin embargo, se nos ha remitido una resolución del CAL respecto a la suspensión de plazos y de igual manera se nos ha remitido, más bien nosotros lo hemos buscado, el pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado respecto a la suspensión del juicio. Cabe puntualizar que el proceso de juicio político fue planteado por la asambleísta correísta Gisela Garzón, quien acusó a la titular de la Fiscalía de incumplir sus funciones. Su tratamiento estaba previsto luego de que concluya el proceso en contra del exministro del Interior de Guillermo Lasso, Juan Zapata. Justamente el lunes 20 de mayo, la Comisión de Fiscalización aprobó el informe en el que se recomendó el juicio político. El pasado 16 de mayo, Diana Salazar anunció que estaba embarazada y solicitó a la Asamblea que se garantice su derecho constitucional a tener un embarazo en paz y que llegue a término, sin estrés, del que ya significa llevar a cabo sus responsabilidades como fiscal. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. La presidenta de la Comisión de Fiscalización, Pamela Aguirre, aseguró que la legisladora Gisela Molina solo busca notoriedad. Esto luego de que el lunes pusiera una denuncia en su contra en la Fiscalía. La asambleísta, que en su momento fue denunciada por Guillermo Lasso, de pedir ministerios, pedir hasta dinero en efectivo a cambio de votos, lo único que está haciendo es tratar de subir su perfil político. Yo no puedo perder el tiempo teniendo tanto trabajo dentro de la comisión. Yo seguiré actuando como lo he venido haciendo desde el día 1, colaborando con la Fiscalía y enviando toda la información que me requiera. Además, recordemos que los asambleístas tenemos inmunidad parlamentaria, entonces la asambleísta Molina, lo único que trata es tener palestra. Amigos televidentes, es momento de una pausa. Ya regresamos con más noticias, Pedro. Y más adelante estaremos conversando sobre seguridad con el asambleísta Leonardo Barresueta. Él es vicepresidente de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional. Enseguida retornamos. Ya nos acompaña Leonardo Barresueta, él es asambleísta y vicepresidente de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional. Muchísimas gracias por atender esta conversación con Noticias Oromar. Y es que la violencia, lamentablemente, asambleísta, no cesa en el país a pesar de que hay un plan Fénix supuestamente que está en marcha. Se han decretado varios estados de sección en el país, sin embargo, la inseguridad tiene atrapado al país y de rodillas, lamentablemente. Y las calles de todo el territorio ecuatoriano, sobre todo de provincias más calientes como la provincia de Manabí, se están llenando de sangre. ¿Qué indicadores tienen ustedes como Comisión de Seguridad? Porque los datos que ha arrojado el Gobierno Nacional, su ministra del Interior, creo que están alejados de la realidad que vivimos. Buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la entrevista. Yo coincido con el término que usted hace un momento acabó de decir. Supuestamente. Supuestamente hay un plan Fénix, supuestamente existe una planificación de parte del Estado para poder combatir el tema de la inseguridad. Lamentablemente lo que estamos viendo en el país en los últimos meses es que existe una improvisación para poder generar una reacción operativa eficiente por parte de la policía, las Fuerzas Armadas y del Estado en general. Nosotros hemos pedido en más de una ocasión información detallada sobre el tema del Plan Fénix al Gobierno Nacional. Han existido reuniones reservadas en donde solamente se nos ha indicado resultados y temas de investigaciones que se están realizando. Pero un plan tiene que ir más allá. Un tema importante es generar cuál es el cronograma que se tiene planificado de actividades operativas. No queremos que nos comenten temas de inteligencia, que aparentemente tampoco existen. Pero necesitamos saber cuál es el cronograma, cuál es el presupuesto que se está destinando. Se elevó el IVA al 15% supuestamente para combatir la inseguridad y vemos que el incremento al presupuesto del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional para este año es de apenas $200 millones.
no los 1.200 millones de dólares que estaba planificado con el aumento del IVA. Se necesita generar responsabilidades. ¿Qué está haciendo la Secretaría de Inteligencia? ¿Qué está haciendo el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa? Y vemos lamentablemente que se han bajado los brazos. Vemos un incremento de las cifras de delincuencia en varias provincias del país. Vemos en el caso de la provincia del Oro un 25%, en el caso de la provincia de Manabí también vemos un incremento importante sobre el tema de muertes violentas en los últimos tiempos, en la provincia de La Suay, en mi provincia. Claro. De igual manera, asambleísta, y entonces, ¿con qué insumos están trabajando ustedes si los indicadores que arroja el gobierno nacional son irreales? Como por ejemplo dijo la ministra que han combatido la inseguridad en comparación con el gobierno de Guillermo Lasso en un 99%, una cifra que indignó a los ecuatorianos, entre otras cifras que también manejó el presidente de la República, que está totalmente alejada de la realidad. ¿Cómo trabajan ustedes si no tienen indicadores reales para hacer reformas a las leyes que nos permitan reforzar o rigurizar precisamente nuestras normas para sancionar a quienes se le están haciendo daño a nuestra sociedad? Bueno, hay que tomar en cuenta que se necesita generar política pública que vaya a aterrizar en una norma jurídica. Y para eso estamos haciendo reformas importantes a la ley de espacio aéreo, a la ley de inteligencia, a la ley de control de armas y uso de armas. Cada vez que tenemos comparecencias en las comisiones, en la comisión, en comisiones generales, con los expertos en temas de armas, en temas de espacio aéreo, que ya se aprobó, en el tema de inteligencia, vamos teniendo y obteniendo información sobre el tema de la trazabilidad en el tema de armas, en el tema del manejo de inteligencia. Vamos teniendo información a cuentagotas, pero en términos generales, en lo que corresponde al tema de las cifras en materia de seguridad, yo he pedido información al Ministerio del Interior, he tenido información al respecto, pero las cifras que me dan son distintas a las cifras que da la ministra del Interior y que da el Ministerio del Interior. Hagamos esa comparación. ¿Qué cifras tiene usted frente a las cifras que maneja el gobierno nacional? Es apenas un 20% del tema de la reducción en relación al tema de Guillermo Lasso, del gobierno de Guillermo Lasso. No estamos hablando de una reducción del 99%, es apenas del 20% y en ciertas provincias. En otras provincias, como Los Ríos, como Manabí, como el caso del Oriente Ecuatoriano, Oriente Norte, en el caso del Cantón Durán, en la provincia del Guayas, en lugar de decrecer, incrementan. Por lo tanto, no es acertada la declaración de la ministra del Interior de que las cifras han reducido. No han reducido las cifras. Las cifras se han incrementado en ciertos sitios del país y en la sumatoria general apenas la reducción es del 20%. Por lo tanto, creo que no hay que mentirle al país. Esa es una manera irresponsable de manejar los temas y vemos en el gobierno nacional mucha improvisación y mucha irresponsabilidad e incapacidad para el manejo del tema de la seguridad. Ahora también los ecuatorianos queremos que se transparente cuáles son los resultados del trabajo que se viene dando por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en los estados de sección, porque no se percibe o es imperceptible la presencia de los militares y la policía en territorios o en zonas más calientes. En la provincia de Esmeralda, por ejemplo, ya no se decretó el estado de sección porque supuestamente se habían reducido los indicadores de inseguridad o de violencia. Sin embargo, en otras provincias como en Guayas y Manabí, estos indicadores más bien se han incrementado. Ya no se mata de una persona, sino que hay masacres y es todos los días. El gobierno debe tener la responsabilidad de tomar el toro por los cuernos. Basta ya de tener una improvisación en el manejo reactivo de la seguridad. La seguridad debe tener ejes importantes como la prevención, la previsión y la respuesta. Pero solamente el gobierno se ha enfocado en el tema de la respuesta, dejando de lado la prevención y la previsión. No estamos un paso adelante de la delincuencia y simplemente lo que estamos teniendo son las justificaciones de parte de la policía de que son luchas de bandas y que son luchas por el territorio. Sí, pero tenemos muertes y masacres a diario. Tenemos de 5 en 5 nos están matando, perdóneme que utilice este término, nos están matando a la gente. Es terrible lo que está pasando en el país y el gobierno sigue improvisando, el gobierno sigue generando una incapacidad manifiesta en materia de inseguridad, en materia de seguridad, y la inseguridad sigue campeando en el país. Por lo tanto, lo que hemos hecho desde la Comisión de Seguridad, y yo le he pedido a la presidenta de la Comisión, es que tengamos la presencia la próxima semana de las autoridades encargadas del tema de seguridad para que de manera responsable, sin show político, sin una fiscalización de show, sino con técnica, con respuestas técnicas y con preguntas técnicas, tengamos acceso a la información de la data sobre el tema de seguridad de manera real,
del presupuesto que está destinado para este año y para el próximo año en materia de seguridad y la planificación que se tiene en materia operativa de prevención, cuáles son los planes de prevención, cuáles son los planes de previsión, cuál es el plan de inteligencia que se tiene, no en temas operativos específicos, sino en la parte operativa de cronograma, de presupuesto, de responsable, para que vayan a la Asamblea Nacional y nos expliquen. Y no en sesión reservada. Cuidado y nos descuidamos en el tema de sesión reservada. Necesitamos que sea una reunión pública, sin contar detalles sobre temas de operativos que se van a realizar, para no se le moje la pólvora a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas, pero sí saber exactamente datos y cifras que necesita saber el país. Asambleísta, ayer se conformó esta comisión multipartidista para tramitar los 5 proyectos alrededor de la consulta popular y el referéndum de las elecciones pasadas. Se designaron a asambleístas de diferentes tiendas políticas. Parece ser que ha habido un equilibrio, ha habido una armonía. En todo caso, le consulto, ¿le alcanzarán los tiempos para aprobar estos proyectos que son sumamente importantes para reforzar las leyes para combatir la inseguridad, o tendrán que acogerse de alguna manera al COIT, al proyecto de ley del COIT, que precisamente no fue aprobado por la Asamblea Nacional? Hay un trabajo avanzado en la Asamblea Nacional con las reformas al COIT que estaban listas para ser votadas. El problema fue que se manejó políticamente el tema por parte del gobierno y de parte del Partido Social Cristiano y de parte de ADN, para echarle la culpa a la Revolución Ciudadana en el sentido de que queríamos nosotros aprobar el recurso de revisión con otras causales. Bueno, ese tema ya se votó y no pasó, incluso con nuestros votos en contra. Pero sí habían las pretensiones, asambleístas, sí habían las pretensiones. Pero mire, el voto nuestro fue en contra. Nosotros votamos en contra de eso para poder dar viabilidad al tema de las reformas. Esa fue una muestra de buena voluntad de nuestra parte, que no había otra cosa que no sea una buena intención de manejar una buena norma. Pero yo creo que hay un trabajo avanzado y la comisión que se formó tiene la responsabilidad en 45 días de terminar este trabajo. Creo que el tiempo es muy corto, no les va a alcanzar, pero creo que lo que se tiene que hacer de manera inmediata es trabajar 24/7 para que la comisión trabaje. Lo que sí hay que establecer es que no se puede incorporar nada más de lo que ha sido aprobado por el pueblo ecuatoriano en la consulta popular. Cuidado, por allí el gobierno nos quiere meter por la tranquera algún otro tema en medio de la discusión, estableciéndonos otro tipo penal. No, solamente lo que se trabajó en la consulta popular es lo que se puede aprobar, y para eso tiene 45 días la comisión y tiene que hacerlo a la brevedad posible. Claro, y por eso justamente el presidente de la República envió estas preguntas al pueblo ecuatoriano para que se pronuncie, porque pudo haberlo enviado directamente a la Asamblea Nacional, pero ahí iba a venir el debate y entonces todo se distorsionaba. Muchísimas gracias, mi querido asambleísta Leonardo Barrezueta, por sus aportes alrededor de este tema que es muy importante para el país, la seguridad. Vamos a nuestra pausa publicitaria, nosotros ya regresamos de inmediato con muchísima más información. Estamos de regreso, amigos televidentes, y durante el feriado del 24 de mayo el IVA se reducirá al 8% en el sector turístico. El objetivo es la reactivación. Ecuador se alista para disfrutar el 5º feriado del año que conmemora la batalla de Pichincha. Los días de asueto serán entre el viernes 24 y el domingo 26 de mayo. Durante los días de descanso, todos los servicios definidos como actividades turísticas reducirán el impuesto al valor agregado del 15 al 8%, entre los que constan alojamiento, alimentos, bebidas y entretenimiento, agenciamiento turístico, transporte turístico, organizadores de eventos. En ellos se contemplan congresos y convenciones, reuniones, incentivos, conferencias, ferias y exhibiciones. Además, centros de convenciones, entiéndase por ello, salas de recepciones y salas de banquetes, guianza turística, centros de turismo comunitario, parques temáticos y atracciones estables, balnearios, termas y centros de recreación turística. Los prestadores de servicios turísticos están obligados a obtener el registro de turismo y licencia única anual del funcionamiento para cada una de las actividades que realicen. Los contribuyentes autorizados para aplicar la tarifa reducida son aquellos que consten en el Catastro Nacional de Establecimientos y cuentan con el registro. El objetivo de la reducción del IVA es impulsar la reactivación del sector turístico en el país, y es que el gobierno busca promover el desplazamiento de los ciudadanos a las diferentes regiones del Ecuador y así dinamizar la economía.
Cabe recalcar que el Servicio Nacional de Rentas Internas informó que en caso de que los contribuyentes apliquen la tarifa reducida sin cumplir con las condiciones para hacerlo, deberán asumir y pagar el valor del impuesto no percibido. María José Pino Argote, Noticias Oromar. Y atención porque un operativo de seguridad se montó en los alrededores de la Escuela Ciudad de Talatacunga en el Guasmo Sur. Ese centro educativo había sido señalado como de alto riesgo. La Escuela Ciudad de Latacunga es considerada de alto riesgo, pues en el sector que está ubicada en el Guasmo Sur operan grupos terroristas que en más de una ocasión han amenazado con realizar ataques. De allí que la policía se hizo presente. Efectivamente estamos realizando este tipo de intervenciones con el fin de dar seguridad a los estudiantes y padres de familia. Efectivamente, el Distrito Sur cuenta con 85 unidades educativas bajo nuestro control. Dentro de una de ellas está la Unidad Educativa Ciudad de Latacunga. Los padres de familia y demás ciudadanos que a la hora del ingreso a clases transitaban por ese sector se mostraron de acuerdo con la medida. Está muy bien porque con tanta delincuencia que hay, así podemos andar rodando mejor. Y toca colaborar. Claro, hay que colaborar. Perfecto. Los padres esperan que la estrategia se mantenga y no se trate de una cuestión temporal, pues la amenaza de la violencia sigue latente en el Guasmo Sur. Cristian Arias, Noticias Oromar. Y tras un operativo ejecutado en Machala, provincia de El Oro, 3 integrantes del grupo catalogado como terrorista Los Lobos fueron detenidos. Los implicados habrían participado en varios hechos violentos en la localidad. Entre los indicios se encuentran un arma de fuego, una alimentadora, 13 cartuchos, un terminal móvil y dinero en efectivo. Y mediante una cooperación policial internacional fue capturado Ricardo B., quien mantenía activa una notificación roja de Interpol y una orden de captura vigente. El ciudadano fue deportado desde los Estados Unidos hacia Ecuador, así lo confirmó la Policía Nacional. Ricardo B. era requerido por el delito de violación, hecho suscitado en Quito en 2020. En este sentido, ahora dicho sujeto está puesto a órdenes de las autoridades competentes. Y mucha atención, amigos televidentes, porque tenemos información de última hora y vamos a hacer contacto precisamente con nuestro compañero Cristian Arias en la ciudad de Guayaquil, que nos tiene datos alrededor de un siniestro. Cristian, ¿cómo estamos? Buenos días, adelante. Gracias, buenos días. Estamos en pleno centro de Guayaquil, acá en las calles Sucre y Pío Montúfar. Se ha producido un lamentable accidente, una colisión que ha dejado este vehículo que ustedes ven, que prestaba servicio de taxi, prácticamente su parte delantera destruida. El impacto ocasionado con un bus articulado de la Metrovía. Vamos a avanzar un poquito para allá, que estamos casi en el camino. Esta unidad de la Metrovía está involucrada en este accidente que parece ser no ha registrado personas lastimadas, víctimas. En cuanto a ocupantes, conductores del vehículo, tan solo el daño material de este taxi que, repetimos, es impresionante, ¿no? Cómo ha quedado retorcido, completamente destruido después de tener... Vamos a tratar de ver si podemos conversar con, entiendo que es el conductor del vehículo, del taxi, para conocer un poco las circunstancias del hecho, lo que lamentablemente ha pasado. Señor, buenos días. ¿Vivió usted este mal rato? ¿Qué fue lo que pasó? Yo venía normal, usted sabe cómo, ahí usted mismo dése en cuenta, el señor se pasa el padre, yo venía, yo lo veo, le pito, me abro un poquito, ya lo veo, ya paso normal, y cuando siento el impacto nomás, atrás, y no es ni siquiera adelante. ¿Usted es el propietario del vehículo? No, yo soy el chofer de la Metrovía. ¿Usted conduce la Metro? Sí, conduzco. ¿Qué pasó? ¿Qué explicación da el señor? No sé, porque dice que él ha estado en media parado, dice que está parado. ¿Cómo va a ser si está parado? Si ve que está parado, no le doy, pues. Ya, esa es la versión del que me dice. Ya, ahí está clarito, que se pasó lo del padre.
¿El señor del taxi es propietario del taxi o es trabajador? No sé. Allá está el señor, pregúntale al señor. Vamos a ver si podemos hablar con el señor que está arrimado al poste. No quiere hablar, no quiere dar versión, él no se quiere expresar. Bueno, entendemos eso. Lamentablemente la peor parte la lleva el taxi, ¿no? Porque ha quedado completamente destruido y está ya el personal de la Agencia de Tránsito y Movilidad acá para tomar el procedimiento, hacer las investigaciones y obviamente los vehículos retenidos a los patios de la ATM y obviamente los conductores tendrán que presentarse ante la autoridad para dar una explicación de lo ocurrido y que se establezcan responsabilidades. Hasta aquí nuestro informe, ustedes continúan en estudio. Muchas gracias, Cristian. Muy amable por la información. Seguimos con más en Noticias Oromar. Bien amigos, con esta información hemos llegado a la parte final de este espacio de noticias. Como siempre, es un gusto poder acompañarlos cada mañana. Pedro, muchísimas gracias. A ti, Katy. Amigos televidentes, un abrazo. Buenos días. Felicidades.